tiempo, les voy a pedir que abran sus Biblias, hermanos, al libro de Hechos, capítulo 4. Hechos capítulo 4 y versículo, vamos a leer vamos a ver aquí. Pues vamos a leer del versículo 23, hermanos, para darnos cuenta un poco sobre de qué está hablando este pasaje. ¿Están ahí, hermanos? Bueno, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los principales se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de su santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, te pedimos que bendiga usted la enseñanza de su palabra en esta tarde, que me uses como instrumento en tus manos y ayúdame a animar a tu pueblo, Señor, a que podamos, Señor, hablar con denuedo. Por favor, pedimos que tú nos des ese denuedo que estos primeros cristianos tenían, Señor. Padre, bendice pues el mensaje, y en el nombre de Cristo, Señor, se lo pido. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Creo que una de las cosas que Dios usó en gran manera en los primeros creyentes fue su denuedo que ellos tuvieron. Creo que una de las cosas que se ha perdido hoy en día en el cristianismo es el denuedo. El denuedo de hablar. Ahora, ¿qué es denuedo? Denuedo, o el hablar con denuedo, significa libertad de hablar, pronunciamientos sin reservas, esfuerzo, valor intrepidez, es decir, con valentía, firmeza y confianza, sin miedo a las dificultades o a la opinión ajena. Implica una actitud de arrojo y de determinación para manifestar lo que uno piensa o cree, incluso cuando hay oposición o en un contexto de desafío. Los creyentes del primer siglo, hermanos, tenían gran valor para hablar de lo que ellos creían. Ahora, no eran tiempos difíciles, no eran tiempos fáciles como ahora, aunque es cierto, estamos viviendo tiempos peligrosos, aunque si tú te pones a hablar de la verdad del evangelio o de los valores cristianos, valores bíblicos, de la familia, y si vas a estar en contra del aborto, en todo, en contra de lo que Dios está en contra, siempre van a haber gente que te va a odiar. Siempre va a haber gente que te va a querer hacer daño. Y hermanos, y eso es la razón por la cual muchos cristianos no hablan.
incluso pastores, han dejado de predicar de ciertas verdades, ciertos pecados, que tienen miedo de que les pueden hacer daño. Ahora, el denuedo, hermanos, tristemente hoy en este tiempo no existe en la vida de muchos creyentes. No existe. No hay valor. No hay valor para hablar. Ahora, en el primer siglo, hermanos, la Biblia dice que estos cristianos hablaron con denuedo. Hablaron con denuedo. Ahí en el capítulo 4, hermanos, había sucedido un milagro. Habían sanado un cojo. Y entonces se enojaron por ese milagro. Y entonces vemos aquí, hermano, desde el versículo 1 del capítulo 4 de Hechos, dice que habiendo ellos, dice, lo vamos a leer, dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos, dice, que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Hay un montón de gente resentida allá afuera, hermanos. Y les echaron mano y lo pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Note, no cualquier persona se había reunido. Los principales, la gente de poder, y el sumo sacerdote Anás, y Caifás, y Juan Alejandro, y todos los que eran de la familia del sumo sacerdote, de los sumos sacerdotes. Gente pudiente. Dice, y poniéndoles en medio, les preguntaron. Aquí está Juan y Pedro. Los ponen después de que los metieron a la cárcel, los sacaron y los entrevistan. Aquí lo están entrevistando gente de poder. Y luego les dijeron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? ¿Quién les dio a ustedes la autoridad? ¿Quién les dio a ustedes permiso? A ver, díganos. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Y dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y luego, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo de los hombres en quien podamos ser salvos. Entonces, vea usted el versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Ahora vemos aquí, hermanos, cuando una persona habla con denuedo de la palabra de Dios, hasta los inconversos, hasta el mundo se admira y comienzan a verlos con respeto. Ahora vemos aquí, hermanos, aquí en Jerusalén, están ellos reunidos. Entonces, como ya vimos lo que hemos leído, los gobernantes, los judíos, para interrogar a Pedro y a Juan. Y entonces vemos aquí que ellos no se acobardaron. No dijeron, pues no vamos a decir nada porque nos vamos a causar más problemas. No, ellos dijeron ahí en el versículo 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ahora, estos hombres, hermanos, no estaban muy preparados secularmente, no habían ido a la universidad, quizás no habían ido a tener estudios sobre letras, no hablaban muy bien. Dice la palabra de Dios, hermanos, que eran gente, dice ahí, sin letras. Y luego dice del vulgo. Ahora, ¿qué significa eso?
pues que era gente muy inferior, muy incapaz. Era gente que no tenía mucho estudio, del vulgo, sin letras. Probablemente no habían ido ni a la escuela. Quizás cuando escribían, habían unos garabatíos ahí, ¿verdad? No tenían mucho conocimiento. Ahora, eso no les impidió que estos hombres hablaran con valor de lo que creían, hermanos. Y entonces vemos aquí, hermanos, el hecho de que no sepamos o no tengamos estudio, eso no significa que por eso vamos a tener miedo para hablar. Hermanos, si nosotros sabemos lo que creemos y estamos convencidos de lo que creemos, debemos de hablar. Y debemos de hablar con denuedo, hermano, sin miedo. Sin miedo. Ahora, ¿por qué muchas veces, por qué las iglesias no crecen, hermanos? Porque los cristianos no están hablando. Ahora, ¿por qué los cristianos no están hablando? Porque tenemos miedo, hermanos, para hablar. Es la falta de valor para hablar del evangelio, de lo que nosotros decimos creer. Es que nos está impidiendo que el evangelio corra, hermanos. Amén, hermanos. Ahora, ese es el gran problema. No solo nosotros estamos aquí reunidos. A nivel mundial, los cristianos están apagados, hermanos. Tienen miedo para hablar. Ya no hay ese valor. Ya no hay esa valentía. Probablemente usted ha seguido la noticia de este señor que tenía una familia, que defendía la familia, defendía lo que era correcto. Ahora, no era un hombre perfecto, pero era un hombre que creía lo que la palabra de Dios decía y se paraba por su fe. Y lo mataron, simplemente por lo que creía. Ahora, muchos de ustedes probablemente tienen su opinión, y no voy a entrar en discusión aquí con ustedes, pero yo creo que era un buen hombre, que creía y predicaba el evangelio. En su funeral hoy, miles y miles fueron salvas porque se les presentó el evangelio, exactamente el evangelio. Miles fueron salvos con la vida de esta persona. A nivel mundial es conocido ahora. Y muchos han escuchado el evangelio. Pero este hombre tenía valor, hermanos. Si algo yo puedo ver en él, es el valor que tenía. Y se iba a meter a las universidades y hablaba y decía, hazme preguntas. Y venía y la gente y le preguntaba a la gente de cualquier tema, y ahí se lo respondía. Ahora, no cualquiera hace eso. ¿Sabe qué? Solo alguien que tenga el denuedo, que tenga valor para defender su fe. Solamente así. Pero de esos son pocos, hermanos. Hay muy pocos cristianos así. Tenemos mucho valor para hablar. Muchos hablan con mucho valor de su política, de otras cosas, pero no del evangelio. Y hermanos, si algo necesitamos hoy en día, tener el valor para hablar del evangelio de Cristo, hermanos. Eso es lo que está escaseando en la vida de los cristianos hoy en día, hermanos. Ahora dice usted, ¿de dónde? Aquí está Juan y Pedro, están predicando el evangelio, y dice que los mismos principales sacerdotes y ancianos del pueblo se admiraban de esos dos personajes. Pero no se admiraban, hermano. Dice que se admiraban de su denuedo con el que hablaban. No estaban temblando enfrente de ellos. Apenas los acababan de sacar. Los pudieron haber matado ahí. Esos no estaban dispuestos a dar su vida por lo que creían, hermanos. Algunos cristianos no están dispuestos ni a perder su trabajo por hablar de Cristo. Porque hoy en día, hermano, si tú hablas de Cristo en el trabajo, te pueden correr. Hay reglas, hay cosas. La escuela, no, cuidado, no hay que.
No hay que hablar de Cristo porque aquí no se permite. Tú puedes hablar de droga, puedes hablar de homosexualismo, puedes hablar de lo que quieras, pero menos de Cristo. Si tú hablas de Cristo, vas a tener problemas. ¿Y dónde están los cristianos para pararse, hermano? Se ha perdido el denuedo, hermanos. Si algo necesitamos es el valor para hablar de lo que decimos creer. Mire, hermano, dice usted, ¿de dónde venía ese denuedo? Pues ¿sabe de dónde venía? De su fe. Dice, ellos mismos le dicen, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Ellos estaban convencidos que la única persona que les podía dar salvación era Cristo, hermanos. Y que la única persona que puede salvar al mundo es Cristo, hermanos. Y que la única manera que el hombre pueda llegar al cielo es Cristo, hermano. No es la virgencita, no son tus buenas obras, no, hermano, es Jesucristo. Y ahí encontramos que ellos, hermanos, en el versículo 18, y llamándoles, les intimaron, dice, que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Pero vea usted que dice el versículo 19, mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Mire, hermano, dice, no podemos callarnos, no podemos dejar de hablar, no podemos dejar de predicar lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que nosotros creemos. No podemos dejar de decir la verdad, hermanos. Estos hombres hablaban lo que creían. ¿Y sabe qué, hermano? Según de Corintios 4, 13 al 14 dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Hermano, creí, por lo cual hablé. Hablamos lo que creemos, hermanos. ¿Usted cree en Cristo? Entonces, ¿por qué no hablamos? ¿Por qué no tenemos valor? ¿Por qué no predicamos? ¿Por qué no le hablamos de Cristo a las personas? Hermano, aquí la palabra de Dios claramente dice, si tenemos fe, debemos de hablar lo que decimos creer. Debemos predicar y pararnos por lo que creemos, hermanos. Dice la Biblia, hermanos, que a estos, a Pedro y Juan, les reconocían que habían estado con Jesús. O sea, su valor venía del andar, de haber estado con Jesús. Hermanos, ¿será que por eso muchos cristianos no tienen el valor? Porque no están caminando con Jesús. Ellos habían caminado con Jesús. Ellos habían aprendido de Jesús. Ellos habían recibido el mandato de Jesús. El denuedo, hermanos, viene de haber caminado con Dios. Y no solo de eso. Veamos el versículo 29 del capítulo 4. Vea usted. Aquí en el capítulo 4, en el versículo 24, dice, y ellos habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. Y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Aquí están orando. Y vea usted el versículo, sigan, ya lo leímos ese pasaje, no lo vamos a leer otra vez. Pero vea usted el versículo 30. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu Hijo Jesús, de tu Santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo la palabra de Dios. Pero el versículo 29 dice, y ahora Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos
que con todo denuedo hablen tu palabra. ¿Qué están pidiendo? Denuedo. ¿De dónde viene el denuedo? De la oración. Pedían denuedo. Danos valor, Señor. Mira, Señor, está difícil esta situación. Nos metieron a la cárcel y ahora nos están amenazando que nos van a matar. Señor, ¿qué vamos a hacer? No podemos, físicamente no podemos. Hay miedo en nosotros. Pero danos de nuevo, Señor. Y el Señor, y luego el Señor responde en el versículo 31, hermano, y dice: y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo la palabra. Hermano, Dios respondió y les dio denuedo. La oración, hermanos, nos da denuedo. ¿Será que no por eso nosotros los cristianos no tenemos ese denuedo que tenían esos creyentes? Porque no oramos como deberíamos de orar. El apóstol Pablo, hermanos, ahí en el capítulo 6, donde dice vestidos de toda la armadura de Dios, y comienza a dar una lista de la armadura de Dios, en el versículo 18 él dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, dice, con toda perseverancia. Está hablando de la oración. Y dice, y por todos los santos. Y luego dice, y por mí, dice, oren por mí, dice, a fin de que al abrir mi boca, dice, me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Dice, para que cuando yo hable y dé a conocer el Evangelio, lo haga con valor, que no tenga miedo de lo que venga, de lo que pase, venga lo que venga. Yo necesito el denuedo. Por favor, iglesia, oren por mí. Es lo que Pablo está diciendo. Hermano, el denuedo viene por nuestra fe, por la oración. Pero también dice la palabra ahí que por andar cerca del Señor y por la llenura del Espíritu Santo. Este versículo 31 dice ahí: cuando hubieron orado en el lugar que estaban congregados, tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué nos dice la Biblia en Efesios 5:18? Dice que debemos de no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué? ¿Para qué? Los pentecostales dicen que hay que ser llenos del Espíritu Santo para hablar como gallinas. O los carismáticos. Si no eres lleno, si no hablas en lengua, no estás lleno del Espíritu Santo. No. La Biblia no dice que estamos llenos para el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da valor para hablar del Evangelio. Para hablar del Evangelio. Para eso debemos de pedir la llenura del Espíritu Santo para hablar del Evangelio. ¿Por qué te da miedo? ¿Por qué, hermano? Porque a veces no se ora, no se está caminando con Dios, no hay llenura del Espíritu Santo. Andamos más bien en la carne, hermanos, que en el Espíritu. Y en la carne, hermanos, pues nos va a dar miedo. Ay, ¿qué dirán? Ay, ¿qué van a decir de mí? Me van a decir que soy aleluya. Ah, me van a odiar. Mejor no hay que decir nada. Shh, no digas que eres cristiano. Cristianos así, hermanos, apagados, totalmente apagados. No hay denuedo. Amén, hermanos. Ahora, cuando los creyentes hablan con denuedo, hay grandes resultados, hermanos. Suceden grandes resultados, hermanos. Mire, en el capítulo 13, vamos a ir a leer, vamos a ir a avanzar un poquito. En el capítulo 13 versículo 24. No, perdón. Sí, es el Hechos 13, 44. Vea usted. De esos discípulos nos enseña grandes cosas, hermanos. Pero necesitamos de nuevo. El capítulo 13, versículo 44, vea usted. Aquí estamos, hermanos. ¿Están ahí, hermanos? Dice: el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Toda la ciudad se juntó, hermano. Pero viendo los judíos a muchedumbre, viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando, ¿cómo hablaban, hermanos? Con denuedo.
O sea, sin temor. Dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis, y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seáis para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos, dice, los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Nota, hermano, que es interesante. Dice ahí la palabra, hermanos, que muchos escucharon el mensaje y creyeron al Señor. ¿Pero por qué? Porque habían dos hombres ahí predicando la palabra de Dios con denuedo, hermanos. Y casi toda la ciudad, dice, estaba reunida oyendo a esos hombres hablar con denuedo la palabra de Dios. Y Pablo y Bernabé, dice, hablaban con denuedo, el versículo 46. Y luego dice que muchos creyeron la palabra de Dios. ¿Por qué a veces por qué no tenemos decisiones, hermanos? Porque no estamos hablando. ¿Cuántos nunca han hablado de Cristo, hermanos? ¿Cuántas personas nunca han traído a los pies de Cristo una persona? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque hay miedo. Porque no hay valor. No hay valor para hablar. Nos gusta andar hablando de otras cosas, pero menos de la palabra de Dios. Menos de lo que creemos, hermanos. Si algo tenemos que tener valor y pedir valor para hablar, es del evangelio de Cristo, hermanos. Cuando uno habla sin miedo, con denuedo, hay resultados, hermanos. Almas van a ser salvas. El evangelio se va a propagar por todas partes, hermanos. Dice la Biblia, hermano, versículo 48 allí. Dice, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. La palabra de Dios corría. ¿Pero por qué? Porque los cristianos hablaban con denuedo. ¿Por qué no hablamos en nuestro trabajo? Respuesta: no hay denuedo. ¿Por qué no hablamos, o los jóvenes no hablan en la escuela de Cristo? ¿Por qué? Respuesta: tienen miedo. ¿Por qué no está corriendo el evangelio? Porque los cristianos tienen miedo. Muchos cristianos, tristemente, están tan apagados que no dicen nada. ¿Han visto a los homosexuales? ¿Cómo andan en las calles? Con sus banderas. Ellos no tienen miedo. Tienen denuedo. Pero para propagar su pudrición, su pecado y lo descarado que son. Y los cristianos no dicen nada. Hermanos, lo que está faltando en el cristianismo de hoy en día es el denuedo. No hay valor. Hemos perdido el valor. Hemos perdido el valor. Oh, hermanos, vea usted Hechos 2:41. Cuando hay de nuevo, hay grandes resultados. Mire, hermano, 2:41. Dice la palabra de Dios que aquí está Pedro. Este Pedro, con gran denuedo, habló de Cristo, predicó el evangelio. Y mire lo que sucedió. El versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Por qué? Porque predicó con denuedo. Le doy otro versículo, capítulo 4 y versículo 4, hermano.
capítulo 4 y versículo 4 dice: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Así nomás se convirtieron. No, hubo alguien que les habló con denuedo, con valor. Vea usted, hermano, en el capítulo 6, siga adelante, en capítulo 6, vea usted, versículo 1, que dice la palabra de Dios: y aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desentendidas en la distribución. Pero lo que quiero que vea, hermano, el versículo 1 es que en esos días dice: como creciera el número de los discípulos. El número estaba aumentando de los discípulos. ¿Por qué? Como resultado del denuedo con el cual estos creyentes predicaban. Vea usted el capítulo 11. Más adelante, hermano, en el capítulo 11 encontramos aquí otra gran verdad. El capítulo 11 y versículo 20. Vea usted, 11:20. Dice: pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor. Note, hablaron también a los griegos. O sea, no les dio miedo, no les dio temor. Hablaron a todos, no solo a los judíos, comenzaron a hablar a los griegos. Y les hablaron del evangelio del Señor. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Gran número. ¿Será que por eso mire, hermano, tenemos tantas bancas aquí vacías? Allá más allá arriba también hay vacías. ¿Será que por eso no estamos llenando la iglesia? Porque muchos cristianos no estamos hablando con denuedo la palabra de Dios. ¿Será que por eso las iglesias se están muriendo? ¿Están cerrando sus puertas? No hay gente. No hay gente viniendo a la iglesia. El bautisterio no se está moviendo como debería de moverse. Algunos bautisterios en algunas iglesias, hermanos, los han cerrado. Otros están llenos de telaraña. ¿Por qué? Porque no hay nuevos creyentes bautizándose. Pero el problema es que los cristianos no tienen valor para hablar de Cristo, hermanos. No hay valor. Se ha perdido el denuedo. Se ha perdido el denuedo, hermanos. Ay, pastor, es que si yo hablo así, me van a meter un balazo o me van a hacer algo. Pues sí, puede suceder. Puede llegar a suceder. Porque cuando hay denuedo, cuando los cristianos se levantan a predicar, cuando los cristianos nos levantamos a predicar y hablamos con denuedo a las personas, siempre va a haber oposición. Hermano, ¿usted cree que estas personas nada más, wow, 3,000 siendo salvas? Wow, 5,000 siendo salvas. Ya después de eso, ya no contaban. Dice, números en cantidad. Y luego, multitudes de creyentes. El evangelio corriendo por todas partes. Ya ni se contaban, solo se decían que eran multitudes. Pero pero había oposición. Una gran oposición, hermano. Mire, vea usted que dicen en Primera de Tesalonicenses, déjeme ver si es así. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Versículo 1. ¿Están ahí, hermanos? Dice: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Note, en medio
de gran oposición. Cuando los cristianos comienzan a hablar con denuedo, ¿qué viene? Oposición. ¿Oyó? El diablo se enoja, hermano. El diablo nos va a querer parar cuando cristianos están animados, motivados y hablan con denuedo. El diablo te va a querer parar porque al diablo no le conviene que se predique el evangelio, que se pare por lo que es la familia, que se pare porque es lo correcto, hermanos, que se diga la verdad. El diablo te va a querer eliminar, hermano. Hay persecución, va a haber persecución, van a haber problemas, va a haber alguien que se oponga, va a haber alguien que diga algo, va a haber alguien que, hermano, las autoridades se meten, te pueden meter a la cárcel si es posible, pero hermano, eso es lo que nos está parando. No tenemos el denuedo que deberíamos de tener. Amén, hermanos. Estamos perdiendo eso, o hemos perdido el denuedo. ¿Cierto? Cuando hay denuedo, cuando se predica la verdad, el diablo se enoja, hermano. El diablo se enoja. Mire, hermano, cuando una iglesia comienza a ganar almas, invitados comienzan a venir, gente comienza a bautizarse y la iglesia se prende en fuego a hablar con denuedo. Agárrate, porque el diablo va a venir a atacar. Y no debemos nosotros estar desprevenidos de eso. Eso va a suceder. Amén, hermanos. A los cristianos, muchos de ellos fueron encarcelados, arrastrados, golpeados, pero hablaban con denuedo porque predicaron la palabra. ¿Y sabe qué? El mundo entero de su tiempo conoció el evangelio. Pero hoy el cristianismo está apagado. El cristianismo está apagado. Se ha perdido el denuedo y necesitamos orar que Dios nos dé denuedo para predicar la palabra, hermanos, desde el púlpito y también en las calles, ir a predicar el evangelio. No estoy diciendo que te vas a ir a meter a la universidad y comenzar a hablar y todo eso, no. Por lo menos ir a tocar una puerta o darle una invitación a una persona. Ay, si me van a rechazar. Tienes miedo de que te van a rechazar. Ay, ¿qué van a decir? Y si me dice que no, ese es el miedo, que te digan que no. ¿Y qué importa si dicen que no? Pues ¿qué tiene que ver? Amén, hermano. Todos modos hay que hablar. Hermano, si algo necesitamos es denuedo y que Dios nos ayude. Ahora, recuerda, hermanos, había otro predicador que se llamaba Apolos. Dice la Biblia que este era un hombre fervoroso y predicaba con denuedo lo que él sabía. Y lo que él sabía, dice que era lo que sabía sobre lo que del bautismo de Juan. En otras palabras decía: arrepiéntense y acepten a Cristo porque Él viene. No sabía mucho, pero hablaba con denuedo. ¿Qué estoy diciendo? Tal vez no sabemos mucho, no tienes que saber mucho, pero habla con denuedo. Amén, hermanos. Ahora, no estoy en contra de que no sepamos, hay que saber, porque alguien te va a venir a preguntar. Y para responder tenemos que saber, por lo menos de nuestra fe, hermanos. ¿Quién es Cristo? ¿A dónde vamos? ¿Qué es la salvación? Todo eso necesitamos saber y hablar con denuedo. Hermanos, que Dios nos ayude y que nos dé denuedo para poder predicar y seguir predicando la palabra de Dios. No tengas miedo, hermanos, Cristo está contigo. El Señor está con nosotros, hermano. Amén. Él está con nosotros, Él no nos va a dejar, Él está ahí para ayudarnos. Vea usted, hermano, ahí ya voy a terminar, en el capítulo 14 de Hechos.
Versículo 1. Dice la palabra de Dios aquí, versículo 1. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían, excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiando en el Señor. Note, hablando con denuedo, confiando en el Señor. Hermano, necesitamos hablar con denuedo, confiando en el Señor. De ahí viene nuestra confianza, de ahí viene nuestro denuedo. El Señor está con nosotros, hermano. Confía que el Señor está con nosotros. Y necesitamos hablar con denuedo, sabiendo que el Señor está con nosotros. Vea usted en el capítulo 18. Vamos a ir al capítulo 18 y el versículo 8. Dice, y Crispo... Aquí el versículo 5 dice, cuando Silas y Timoteo vinieron, el versículo 5 estoy leyendo del capítulo 18, cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Y ya sabíamos cómo predicaba Pablo, con denuedo, amén, hermanos. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y salieron de ahí, se fueron a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles. No, hermano, el Señor le está diciendo, Pablo, no tengas miedo, Pablo. Sigue predicando, sigue hablando. Y dice, no calles. El mismo Señor nos está diciendo a nosotros los creyentes, así como le dijo al apóstol Pablo, no te calles. ¿Quién dice que nos callemos? El mundo, el diablo, los enemigos del evangelio van a hacer todo lo posible para callar a alguien que se pare por la verdad. El diablo quiere callarnos, pero Dios dice, habla, sigue hablando. No tengas miedo, sigue hablando, sigue hablando, sigue hablando, sigue hablando. Da el mensaje de salvación. Porque yo estoy contigo, dice. Yo estoy contigo. Y ninguna podrá sobre ti la mano para hacerte mal. Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Le dijo el Señor a Pablo, Pablo, sigue hablando. No tengas miedo. Yo tengo mucho pueblo aquí. Sigue predicando, sigue hablando, sigue hablando, sigue hablando. Hermano, es lo que tenemos que hacer. Seguir hablando. Amén, hermanos. Si usted habla, si usted y yo hablamos con denuedo, Dios va a comenzar a hacer cosas grandes. Gente nueva va a comenzar a venir. Creyentes nuevos van a comenzar a convertirse. Más discípulos vamos a bautizar. Estas bancas se van a comenzar a llenar. Allá arriba vamos a poder llenar. Pero los cristianos que estamos, necesitamos hablar. Necesitamos tener denuedo, hermanos, para hablar. No tengas miedo. Amén, hermanos. Que Dios nos ayude. Y que un día podamos decir como Pablo dijo. Cuando se reunió Pablo con unos pastores ahí les dijo, por tanto,
yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. No he rehuido anunciaros el evangelio. Estoy limpio, dijo él. Les he hablado, les he predicado. ¿Podremos decir eso en nuestro trabajo? Señor, estoy limpio de la sangre de ese mi amigo, de aquel otro, porque ya les hablé. No quieren, pero bueno, yo ya les hablé. Mis compañeros de escuela, mis amigos, ya les hablé, pero no quieren. Señor, ahí están. Yo estoy limpio. ¿Podemos decir eso? Pero si tenemos miedo, no vamos a poder decir eso. No vamos a poder decir eso, porque no les hemos hablado. Que Dios nos ayude, hermanos. Vamos a orar. Todos con su rostro inclinado, hermanos, vamos a orar. Vamos a pedir al Señor que Dios nos dé ese denuedo que necesitamos. Todos con su rostro inclinado. Si Dios te ha hablado, hermano, si Dios te ha hablado y dices, cierto pastor, yo necesito el valor para hablar de Cristo, para hablar de mi Cristo. ¿Por qué no vienes aquí al frente y todos aquí le pedimos al Señor ese denuedo para poder hablar de Cristo, hermano? El diablo quiere callarte, pero Dios dice, no calles, no calles, hermano, no tengas miedo. Habla de Cristo, habla de Cristo, habla de lo que es correcto, párate por lo que es correcto. Si Dios te ha hablado, hermano, busca un lugar donde arrodillarte. Dice, pastor, Dios me ha hablado a mi vida. Es cierto, yo no estaba hablando de Cristo. Ya sea porque no tienes el denuedo o porque no quieres, ¿cuál será la razón? Lo cierto es que cualquier cosa que sea, si no hablamos, no estamos bien, no estamos haciendo bien. Dios nos ayude. Padre que estás en tu trono, Señor, gracias te doy por tu palabra. Señor, estamos viviendo tiempos difíciles donde las personas, Señor, no quieren escuchar lo que es correcto, no quieren escuchar la verdad. Señor, el mundo no quiere venir a la luz porque sus obras son tinieblas. Pero ayúdanos a nosotros los cristianos a seguir predicando, a tener el valor para hacerlo con denuedo, Señor. Por favor, te pido, Señor, que nos ayudes a no tener pena, a no tener vergüenza de decir que somos creyentes, de que somos hijos suyos y que estamos aquí para predicar el evangelio. Ayúdanos, Señor, a poder ser ese tipo de creyentes. Danos ese valor que tanto necesitamos. Y no solo por nosotros, sino por todos aquellos son llamados cristianos, que tengan el valor para predicar su palabra. Que todos los predicadores podamos tener el valor para predicar tu palabra con denuedo, Señor. Por favor, te pido, Señor, todo esto en el nombre